¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Soy Carlos Velar y estamos en Roma. Vamos a tener una charla con una directora de la FAO. Cuando venimos a Roma o venimos por el Vaticano para que nos dé tranquilidad espiritual a los que son católicos, y la FAO debería darnos tranquilidad de que el mundo se va a alimentar y que el mundo va a poder subsistir en esta competencia tremenda que hay actualmente por los alimentos y por el espacio agrícola en el mundo. Argentina tiene evidentemente un rol muy importante que cumplir. Tenemos un campesinado que ha ido perdiendo terreno en las últimas décadas, tenemos áreas que están ingresando a la agricultura con riesgos importantes y eso se repite en muchos lugares de Latinoamérica y en el mundo. Así que creemos que es una buena oportunidad para reflexionar desde acá, desde Roma, desde la ciudad eterna. Esperamos que el programa les parezca interesante. Los alimentos fueron y serán el bien más preciado de la humanidad desde el primer bajido, motivo final para cuanto desplazamiento, conquista, ambición y misericordia pueda el ser humano haber emprendido en su historia. A veces nos olvidamos en este vertiginoso mundo cibernético que detrás de cada bocado de comida reciclamos partículas de la antigüedad millonaria que de una u otra manera nos vincula al origen del universo y mucho más acá, al primer ser humano de la Tierra. Esto lo digo para que no nos olvidemos que el alimento es algo que merece ser tenido en cuenta de manera radical y no mera enunciación de un factor dentro de una problemática general. Por eso, en cada oportunidad que tenemos de pasar por Roma como peregrinos que se acercan al Vaticano, Alimentos y Regiones se acerca a la FAO en busca de información sobre lo que se piensa y se hace en el mundo alrededor del problema alimentario. En esta oportunidad conversamos con Marcela Villarreal, directora de la División de Género, Equidad, Empleo Rural, de nacionalidad colombiana, por lo que su mirada latinoamericana puede tener afinidad con la nuestra. La misión global de la FAO es reducir el número de personas en el mundo que sufren de hambre. Claramente no lo hace la FAO misma, porque la FAO tiene 4.000 empleados. 4.000 empleados para todo el mundo, tenemos oficinas en 90 países y 5 oficinas regionales, oficinas subregionales, etc. O sea, 4.000 personas es realmente muy pocas personas, de manera que nosotros, nuestra labor es trabajar con los gobiernos, darles un poco la asistencia técnica, las indicaciones, trabajar con ellos a nivel de las políticas que ellos pueden poner en práctica para reducir el número de personas que sufren de hambre en el mundo. La FAO es un organismo, es una agencia especializada de las Naciones Unidas, cuyo director general responde no al secretario general, porque no somos parte del secretariado de las Naciones Unidas, sino somos una agencia especializada que responde a sus países miembros. Tenemos 192 países miembros, los cuales en nuestros consejos de administración nos dan las directivas generales. Y nosotros exactamente de cómo organizar nuestro trabajo, de cuáles son las prioridades, de qué temas deben tener prelación sobre los demás. A veces uno piensa que estos organismos pueden responder a los intereses de los grandes países enriquecidos y que en tantas circunstancias han dado un pobre ejemplo de convivencia e intereses por un mundo más justo. En estos últimos tiempos estamos viendo rodar las máscaras de muchos de ellos cuando vemos su historial de alianzas y protección a gobiernos dictatoriales en muchos lugares. Quisiéramos tener la tranquilidad que cuando hablamos del tema que nos ocupa, todos los interlocutores tienen la misma voz. Justamente en las Naciones Unidas cada país tiene un voto, de manera que lo que dice un país que tiene 50.000 personas de su población tiene el mismo peso político de lo que dice un país que tiene 200 millones de personas. De manera que la voz que damos a cada uno de los países es igual justamente en cómo se van a fijar esas políticas. De manera que se escucha
a los países pequeños de la misma manera como se escucha a los países grandes. Una de las funciones importantes de Naciones Unidas es un foro en donde se puede discutir de todas las políticas y justamente donde incluso los actores más pequeños tienen su voz y son escuchados. Pienso que son pocos los foros que tienen estas características y que contribuyen de esta manera, contribuyen de una manera muy específica a una mejor gobernanza del sistema internacional. Tal vez puedan expresar su voz esos países empobrecidos, pero ser escuchados es otra cuestión, ya que como van corriendo los acontecimientos, parecería que torcer el rumbo de la inequidad es más difícil. Aquí Marcela Villarreal resalta una de esas oportunidades en que el brazo pudo ser vencido. Uno de nuestros mandatos centrales es ser un foro neutral. Le doy un ejemplo. Un grupo de expertos en un momento dado determinó que las dietas, que el porcentaje de azúcares de la dieta diaria no debe superar el 10%. Obviamente el porcentaje de azúcares en la dieta diaria tiene que ver con la alimentación y por eso entramos nosotros desde el punto de vista de la FAO, pero claramente también es un problema de salud y por eso entra la Organización Mundial de la Salud. Las dos agencias se unieron para dar a conocer estos estándares internacionales. Hubo mucha presión por parte de, no digo de quién, pero de lobbies de diferentes tipos, para las dos organizaciones que se unieron, la FAO y la OMS, se unieron para publicar este resultado que venía de un grupo de expertos mundiales. Hubo mucha presión y, sin embargo, las dos organizaciones de las Naciones Unidas, ambas agencias especializadas, se mantuvieron muy dentro de lo que los expertos mundiales habían dicho. O sea, no cedimos a estas presiones. Y ese es el rol de las Naciones Unidas. Esta acción tuvo su momento alrededor del año 2002, cuando se presentó un informe que afectaba los intereses de los gigantes de la industria agroalimentaria mundial junto a los productores azucareros norteamericanos agrupados en la Sugar Association. Esa presión, algunos la llamaron chantaje, era para obtener que el documento conjunto de la FAO y la Organización Mundial de la Salud fuera retirado, pero fueron vencidos y la recomendación sobre el consumo máximo recomendado de azúcar fue publicado. La FAO hoy mira con intensa preocupación la volatilidad de los precios de los alimentos. La crisis de 2007 y 2008 y la crisis financiera global aumentaron el número de personas que sufren de hambre a 1.000 millones. Y una paradoja se presenta ante el pequeño productor hoy cuando, a pesar de la alta demanda de alimentos, su producción no vale o sus ingresos son insuficientes, condenándolo a la pobreza. Durante muchos años, y quien ha trabajado en desarrollo rural, hemos dicho los precios de los alimentos son demasiado bajos para que la producción agrícola pueda ser realmente un modo efectivo de salir de la pobreza para los hogares más pobres en el área rural, para el pequeño productor. Entonces, claramente esto era un incentivo, ¿no? Aumentan los precios de los alimentos y el hogar pobre podría, si aumenta su producción, generar más ingresos y sería un mecanismo para salir de la pobreza. La diversidad en el mundo es enorme, lo mismo que las propuestas de solución de los problemas que existen. En este campo la FAO genera propuestas y trabajos que para su implementación requieren de la participación de los gobiernos e instituciones de los diversos países. Naturalmente cada región tiene sus particularidades, pero la FAO hace mucho énfasis en apoyar ese pequeño productor para que tenga oportunidades de valor agregado dentro de la agricultura que le permitan desarrollar su producción y mantenerse dentro del mercado. Entonces, hay una serie de posibilidades para el pequeño productor, incluido
lo que llaman en inglés el contract farming, ¿no? Donde se contrata específicamente al pequeño productor para producir una cierta cantidad con una determinada calidad de producto. Aquí entra la FAO a ayudar al pequeño productor a que pueda aumentar su calidad para que pueda ser competitivo justamente en este tipo de contexto. Ahora, hay un punto muy importante. Cuando hablamos de pequeño productor, hablamos de pequeño productor y de pequeña productora. Y es una distinción que no necesariamente se hace. La FAO acaba de publicar su Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación de este año, lo acabamos de publicar ahora hace 2 semanas, y una de las conclusiones de este Estado de la Alimentación es que la agricultura mundial podría tener enormes, y digo enormes, ganancias, sencillamente apoyando a las productoras, a la mujer productora, para que tenga igual acceso a los recursos productivos que los hombres productores. Vemos una gran diferencia entre productoras y productores en cuanto a su acceso a los recursos productivos. Nuestro estudio, bueno, sobre la base de muchos estudios a través de los años, determinó que la productividad de las parcelas que están manejadas por una mujer es menor y sustancialmente menor de la productividad de las parcelas manejadas por hombres. No es porque las mujeres no sean buenas agricultoras. El problema es justamente que no tienen acceso a los mismos recursos productivos que los hombres. Hablamos de tierra, pero también hablamos de fertilizantes, hablamos de conocimientos, hablamos de crédito, hablamos de todos los recursos productivos, sean en términos de información, de conocimiento, pero también físicos, semillas, tecnologías, etc. Las mujeres tienen significativamente menor acceso que los hombres. Si nosotros pudiéramos igualar el acceso a nivel local, no estamos hablando que lleguen al nivel de los países desarrollados, no, estamos hablando a nivel local, ya sencillamente a nivel local, si las mujeres productoras tuvieran acceso al mismo nivel de recursos que los hombres productores, aumentaríamos, lo dice nuestro informe, la producción agrícola entre 2,5 y 4% a nivel nacional, lo que se traduce, si lo ponemos directamente en la fórmula que utilizamos nosotros en la FAO para calcular el número de personas con hambre, se reduciría a nivel mundial en 100 a 150 millones de personas, simplemente dándole a las mujeres productoras los mismos recursos que los hombres productores. Pensamos en que la Argentina, con el énfasis que se ha venido haciendo sobre la igualdad de géneros, podría en esto abrir un nuevo espacio para mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Es reconocido el banco Grameen, fundado por Muhammad Yunus, con sus microcréditos, que vio en la mujer el sujeto de crédito, haciendo que ellas fueran más del 90% de su clientela. Y es un dato que hemos comprobado en todas las regiones. En realidad es otro dato bastante robusto porque es el mismo en las diferentes regiones. Cuando la mujer tiene ingresos, cuando la mujer aumenta su ingreso, ese ingreso generalmente se traduce en términos del bienestar de los hijos, aumenta la nutrición, aumenta la escolaridad, aumenta la salud de los niños, más que cuando el hombre aumenta su ingreso. O sea que hay un impacto, digamos, hay un factor multiplicador en términos de desarrollo muy grande. Tenemos una gran fuente, digamos, de aumentar la eficiencia del desarrollo si solamente ponemos un poco más de energía en asegurar las condiciones para que las mujeres puedan producir de la misma manera que los hombres.
En Argentina hay provincias en que hoy se está realizando una nueva colonización y sería bueno conocer si está encaminada de manera inteligente y democrática o se cometen errores similares a los que antiguamente se cometieron. Pienso en cientos de miles de hectáreas que son otorgadas a empresas nacionales o extranjeras, cuando nuestros campesinos son quienes más saben y quienes, sin embargo, carecen de oportunidades y terminan repartiendo sus parcelas entre sus hijos, quienes luego terminan sus vidas en los pueblos y ciudades. Pienso en el hambre y en el relegamiento, en la desnutrición infantil y me pregunto quién se hace cargo. En nuestros pueblos indígenas y en aquel liviano decir que no quieren trabajar y con ese decir van desvaneciéndose sin presente ni futuro. No es cierto que no quieren trabajar. Ahora, veamos un poco la situación de los pueblos indígenas. Existe un foro a nivel de Naciones Unidas, el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas. En términos de pueblos indígenas, tenemos de un lado un gran conocimiento justamente sobre la biodiversidad, sobre especies que el mundo, digamos, desarrollado no tiene ningún conocimiento. Sistemas de conocimiento sumamente profundos y sumamente ricos sobre justamente lo que puede ser la clave del futuro de muchas medicinas, justamente de reducir el hambre en el mundo. Ahora, el problema grave con los pueblos indígenas es que normalmente son marginalizados, que normalmente no los escuchamos. Normalmente su conocimiento, que es profundo y es muy rico, no viene tomado en consideración en las grandes políticas de desarrollo. Y al contrario, básicamente lo que se hace es dejarlos de un lado y justamente muchos de ellos están en situación de extrema pobreza y vemos que en muchas oportunidades su nivel de hambre proporcional es mayor a la proporción del nivel de hambre dentro del resto de la sociedad del mismo país. Es un problema muy grande, pero la clave está justamente en el respeto que nosotros podamos generar por sus grandes conocimientos, por sus culturas ancianas, antiguas, que nos podrían traer a la mesa una gran riqueza y podrían justamente mejorar enormemente nuestro bienestar. La mirada de la FAO no puede ser más que compartida, pero ¿cuál es el imperio que tiene, dado que en este u otros temas similares, luego de la enunciación del principio, son muchas veces en los que solo queda una letra muerta? Es así y no es así. Por un lado, tenemos los estándares fijados a nivel de Naciones Unidas que nos dan una línea para entender qué países adhieren a los estándares y cuáles no. Algunos de esos estándares tienen poder legal, algunos no. Hay muchos países que han ratificado ciertas convenciones de las Naciones Unidas y ciertos que no las han ratificado. Ahora, los países que no ratifican, los demás países los miran de una manera diferente. Digamos, hay una especie de presión social entre países. Ahora, por ejemplo, un ejemplo es la Convención en contra de para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es una convención que se hace en el seno de las Naciones Unidas que sí tiene poder legal. Ahora, hasta el momento no se ha podido utilizar o no se ha utilizado con toda su capacidad, con la fuerza que lleva ese peso legal, pero se está empezando a hacer con determinados países y en determinadas situaciones. De manera, es un instrumento muy poderoso que no ha sido todavía utilizado a cabalidad, pero lo que hay que entender es que las Naciones Unidas son justamente Naciones Unidas, de manera que quienes aplican son las mismas naciones. No son las Naciones Unidas, o sea, la FAO, que tiene 4.000 personas, claramente no puede estar
asegurándose que cada país cumpla con lo que cada país prometió. Nosotros ayudamos a los países también a desarrollar sistemas de gobernanza mediante los cuales sus propios ciudadanos hacen responsables a los gobernantes de las decisiones que toman. No es Naciones Unidas que debería hacer ese rol, son los ciudadanos que tienen que hacer responsables a sus propios gobernantes. La tierra es limitada y la demanda creciente con actores como el biocombustible que añaden ahora una nueva y fuerte presión. Recordemos al propio expresidente Lula frente a la FAO y su llamado de atención sobre la responsabilidad y qué superficie y qué tierras utilizar para ello sin afectar la producción de alimentos. Aquí viene la tensión por la tierra y la especulación de los productos. Tenemos que tener mucho cuidado sobre la especulación justamente en alimentos. Es un dato que el mundo produce suficientes alimentos para la totalidad de la población mundial. Y es un dato también que llegamos al 1.000 millones, en este momento estamos en 925 millones de personas que no tienen suficiente alimento para tener una vida decente, normal. Al mismo tiempo en el cual se producen suficientes alimentos para todos. Tenemos un problema político, un problema de voluntad política, tenemos un problema de demanda efectiva, bueno, vale decir, es un problema de pobreza. El mundo tiene los instrumentos, la tecnología, la capacidad de producir alimentos para todos los seres humanos. A mi modo de ver, es un escándalo que haya, aunque sea una persona que sufre de hambre en el mundo, ya no hablemos de 925 millones. De manera, el problema no es tecnológico, el problema no es de capacidad, el problema es de voluntad política en muchos países y de pobreza. Recordamos estando aquí en Roma a nuestra querida Argentina y nos viene un aliento de tristeza pensando en lo que somos y lo que tenemos en nuestro bendito país. También en cómo perdemos el tiempo valioso en discusiones estériles y lo urgente queda postergado para siempre después de alguna elección. Pensamos también que somos varios países en uno y que nuestro campo, sus productores, son diversos y diferentes, tanto como lo es el tiempo de trabajo que requiere el cultivar 1 metro cuadrado de hortalizas frente al que demanda un cultivo extensivo. Pienso, ¿cómo es posible articular políticas que aporten soluciones como muchos países lo han hecho? ¿Cómo es posible que aún queden provincias en donde se lucre con la pobreza y el hambre? Y puedo contestar que sin educación es fácil confundir una dádiva con un derecho y muchos se aprovechan de ello. Como también es muy fácil diagnosticar sin participar. Tenemos en nuestras manos el seguir andando a la deriva de los acontecimientos o comprometernos frente a nosotros mismos por aquello que pensamos que es lo mejor para todos.